o mantenían su enfermedad que se iba deteriorando. O sea, han demostrado los científicos, Gabriel, que la fe maneja y tiene dominio y consecuencia en el sistema nervioso. Correcto. O sea que la fe no solamente es abstracta, la fe tiene repercusiones en la parte corporal, en la parte inclusive cardiológica, en la parte del sistema nervioso, neurológica. Increíble los beneficios de la fe desde el punto de vista científico. Muchas gracias por esta interesante historia, Yatensi. Ahora, sobre la fe hay muchas definiciones, ¿no? Me parece que la más típica es la que encontramos en el libro de Hebreos. Es la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Sin embargo, hay un pasaje que tú mencionas en Marcos capítulo 11, versos 20 al 25, que nos habla también respecto a la fe. Vamos a ese pasaje en sus Biblias, al libro de Marcos capítulo 11, versículos 20 al 25. Vamos a leer, y luego Yatensi nos hace la exégesis correspondiente, ¿no? 11:20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Verso 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y por dentro del versículo 24, Gabriel dice, por tanto, en la versión Reina Valera de 60, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Aquí hay una tríada de verbos muy importantes, Gabriel, que merece la pena analizarlos, porque este versículo es la esencia de lo que Cristo nos quiere comunicar. Este versículo es como un resumen de los anteriores, ¿no? Sí, sí. Correcto. Aquí está la clave, aquí está la fuerza del mensaje que Cristo nos quiere comunicar. ¿Cuáles son los tres verbos muy importantes? Tres verbos o tres cualidades también. De ¿También? Este okay. Sí. ¿Cuáles son los tres? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, pedir. Vamos con el primero entonces. Pedir en la oración. Ajá. Segundo verbo, creed. Creer. Que lo va a recibir. Ajá. Y tercero. Y tercero, lo va a recibir, o sea, recibir. Recibir. Entonces, pedir, creer y recibir. Ahora. Tres cualidades del versículo 24. Exactamente. Y que son tres cualidades de la fe. Tres cualidades de la fe. O sea que la fe también se genera cuando yo necesito como un ser finito, limitado, que Dios me vaya perfeccionando en mi ser, que me vaya cubriendo. Entonces la fe también genera una petición. Pero no nos quedamos solamente en la petición, también tenemos que creer. Y cuando uno cree con una fe auténtica, dije auténtica, también generamos frutos, generamos respuesta de Dios, que son los frutos que recibimos. Pero hablemos un poquito de la primera cualidad, Yatensi, pedir. Alguien me dijo una vez, ¿por qué debo pedirle al Señor si Él ya sabe todas mis necesidades? ¿Por qué debo pedir entonces si Él ya sabe todo? Es un ejercicio terapéutico. Y también, ¿qué significa orar? Aquí dice pedir, pidiereis orando. Ajá. La palabra orando ya expliqué en forma rápida en un programa pasado. Orar es proseuché. Proseuché en el griego, orar. Viene de tres raíces griegas. Pros significa intimidad. Transformación. Haris, gracia, vida. O sea que la oración es un encuentro íntimo con Dios que me va renovando y me va transformando, y también la oración me va generando vida, gracia. Es por eso que cuando dice pidiereis orando, quiere decir que en una auténtica oración, en un encuentro íntimo con Dios, también yo me pongo en las manos de Dios y me vuelvo vulnerable, y también le expreso a Dios lo que necesito como ser humano. O sea que el pedir es parte del ejercicio de la fe. Claro que sí. Entonces el pedir, nosotros como cristianos estamos llamados a demostrar nuestra vulnerabilidad al Señor y nuestra dependencia total en Él. Ver qué lindo es entregarnos en los brazos de Dios y sentirnos vulnerables para que Dios nos perfeccione. Es un lindo ejercicio terapéutico, hasta psicológico. Correcto. Cuando nos creemos que somos dioses y que no necesitamos de Dios,
es el peor de Dios, ese es el peor error que podemos cometer. Y llegamos a la soberbia. Muy bien. ¿Cuál es la segunda cualidad del versículo 24, Yatense? Es la cualidad central. ¿Cuál es? Creer. Creer. Creer es la propia palabra fe. ¿Ya? Creer también se puede traducir como fe. Pero aquí hay un problema. En el griego hay 3 tipos de verbos que se pueden traducir creer, que yo llamaría 3 niveles de fe. 3 niveles o 3 tipos de fe. Exactamente. ¿Cuáles son, Yatense? La una supera a la otra. ¿Ya? El primer nivel de fe, en la lengua griega, se usa el verbo o una palabra llamada oida. Ajá. ¿En qué consiste oida? Este oida se traduce al español como conocer por información. Una aclaración, Gabriel. Los 3 niveles de fe en los verbos griegos significan conocimiento. Y eso vale la pena aclararlo. Porque para el griego fe es un acto de conocer. Ajá. En la palabra castellana, fe es un monosílabo, frío, fe. Pero en el griego fe viene de pistis. Y pistis significa en griego conocimiento, ciencia, de episteme, y a su vez se deriva de un verbo llamado pisteu. Pero comencemos con el primer nivel. Oida. El primer nivel es oida. ¿Qué significa oida? Oida no tiene nada que ver con oír, Yatense, si la gente está preguntando. Está muy... A ver. El término oír viene de esa raíz verbal griega, oida. ¿Qué significa oida? Es una relación de conocimiento. El sujeto, supongamos que yo soy el que estoy conociendo. Yo voy a conocer este vaso de agua. Ya. Entonces, ¿cómo aplico el primer nivel de fe? Empiezo yo a describir los datos del vaso. Digo, este vaso es blanco, es de vidrio, transparente, tiene agua. Empiezo a meter esa información a mi cerebro. Y también este oida se usa mucho los sentidos. Por eso por eso se traduce al español oír. Porque es un conocimiento por información donde intervienen los sentidos. Eso significa oida. O sea que es una fe cuando yo acepto la información de otro. Es una fe intelectual. Intelectual. Es por eso que Pablo lo dijo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y es el primer nivel de fe. ¿Cuántas veces nosotros fundamentamos la fe en el primer nivel? Solamente conozco a Dios intelectualmente por oídas, educo mi mente, creo en Dios y no pasa nada. Y hay un texto de Santiago, que usted creo que lo ha leído, donde dice que también los demonios creían y temblaban. Yatense, yo conozco a muchos cristianos, y tú también me imagino, Yatense, que tienen este tipo de fe. Son buenas personas, asisten a la iglesia, pagan sus diezmos y ofrendas, están con el pastor, pero en el momento del compromiso notamos que no hay un compromiso serio, más tienen fe, una fe intelectual, una fe de conocimiento. Es el problema de Hebreos 11.1. Hebreos 11.1, en el versículo 1, Hebreos 11.1 está describiendo el primer nivel de la fe. La certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. O sea, una educación mental. O sea, que oida significa el primer nivel de fe. Una fe más intelectual. Hay personas que conocen la Biblia de principio a fin, saben versículos de memoria. Siempre están en conferencias o en seminarios aprendiendo de la Biblia, de teología, pero ellos no canalizan o no encarnan esa fe a la vida diaria. A eso se refiere entonces oida. Oida. Pero hay un segundo nivel. ¿Cuál es este? Que contiene el oida, pero lo supera. Es con el verbo ginosco. Ginosco. El segundo nivel de fe es una fe por intimidad. O sea, contiene el primero, información, pero con esa información pasa a un nivel más superior. Va a intimar con el objeto de su fe, con el objeto del conocimiento. Ginosco, Gabriel, se traduce una fe de intimidad. Y era el verbo que usó la Septuaginta griega cuando se tradujo del hebreo al griego 250 años antes de Cristo. Y el texto griego del Antiguo Testamento, Gabriel, cuando se traduce en Génesis, cuando dice que Adán tuvo relación sexual con Eva, ¿sabe cómo se traduce al griego? Con el verbo ginosco,
que sería, y Adán conoció a Eva. Correcto. Ese conocer sexual íntimo, en griego es precisamente el ginosco. ¿Qué significa el segundo nivel de fe? Significa, y voy a ilustrarlo con este mismo ejemplo. Yo tengo un vaso con agua. Primero tengo el primer nivel de fe, oída. Conozco el vaso con agua por información, educo mi mente, creo en ese vaso con agua. Pero el segundo, que es ginosco, intimo. Tomo el vaso con agua, lo beso, lo acaricio y ya tengo una intimidad. Eso significa ginosco, intimidad. O sea, llevando esto, ya tenés un poquito más el ejemplo está bien, pero llevando a un ejemplo más concreto en nuestra relación con Dios. El primer punto, oída, entonces, conozco a Dios en forma intelectual, académica. Educo mi mente, me convenzo que Dios existe. Pero ginosco, ¿cómo lo aplico a Dios? Cuando empiezo a intimar con Él la oración, cuando me uno con Él, cuando comienzo a buscarle. Cuando lo busco más en el ayuno, en la oración, en la intimidad, correcto, en el culto, cuando me enamoro más de Él. Cuando busco que Él esté más en mi vida, eso es intimidad. Oída, ginosco, ¿y el tercer nivel cuál es? Ahora, ¿cuántas personas se quedan solamente en el segundo nivel? Hay personas cuando intiman con Dios superaron el primer nivel de la fe. El tercer nivel de la fe, que es el más óptimo, el mejor, el modelo, que muy pocas personas llegan al tercer nivel, viene del verbo pisteuo. Aquí es donde viene la palabra fe, pistis. Pistis en griego y en español es fe. En griego es pistis, que significa conocimiento por identidad. Pistis viene de pisteuo, es un verbo. ¿En qué consiste? Cuando yo encarno al objeto de mi conocimiento, cuando yo encarno en mi vida el objeto de mi fe, que es Dios. Voy a ilustrarlo con el vaso de agua. En el primer nivel de fe, oída, es cuando yo describo las propiedades del vaso, pero lo dejo fuera de mí. Primer nivel, o sea, una fe intelectual. Segundo nivel, aparte de que tengo una fe intelectual, intimo con el vaso de agua. Tomo el vaso. Intimidad. Pero el tercero también contiene los dos anteriores. Se mantiene la información, intimo con él, y el tercero hago esto. Aplicas entonces, ¿verdad? Salud y atención. Me tomé el agua. El agua, ajá. O sea que el tercer nivel de fe es cuando las personas cristianas logran meter a Cristo en su vida y que Cristo se reproduzca en su corazón, en su mente. O sea, el Cristo encarnado en su vida. Uy, los que llegan a ese nivel son los grandes héroes de la fe. Correcto. Oída, ginosco y pisteuo. Dijimos entonces que en Marcos 11:24 hay tres características de la fe: pedir, creer y ahora viene recibir. Yatensi, ¿qué es esto de recibir? Ahora, Gabriel, yo creo que el tercer verbo en Marcos 11:24 solamente se recibe fruto cuando usted vive el tercer nivel de la fe. ¿Y es? Es encarnar a Cristo en su vida. Mire, quiero describir una preocupación. Hay muchos cristianos. Se nos agota el tiempo, Yatensi, si podemos adelantar. Y de pronto los cristianos viven solamente el primer o segundo nivel, pero muy difícil, muy poco han llegado al tercer nivel. Cuando uno llega al tercer, o cuando una persona llega al tercer nivel, ve frutos en su vida. Frutos de todo tipo, bendiciones de todo tipo. Y la mejor bendición, una vida transformada en Cristo Jesús. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Dijimos entonces que la segunda clave, cómo interpretar la fe correctamente, es justamente eso, ¿no? Tener fe en Dios. Yatensi nos ilustraba entonces que la fe es pedir, es creer y es recibir. Respecto a creer, es el verbo oída, ginosco y pisteuo. Y esto último, Yatensi, es encarnar a Cristo en mi vida. O sea, vivir a Cristo todos los días, en el mercado, en la universidad, en la plaza, en el trole, ¿por qué no? O mientras voy conduciendo. Las últimas palabras para terminar, Yatensi. Mire, Gabriel, la fe no solamente es un conocimiento intelectual, porque también los demonios creían y temblaban. La fe es más que un conocimiento intelectual, es que mi vida sea un acto de fe. ¿Cómo es un acto de fe? Que Cristo esté en mi vida y que todas mis actitudes, mis pensamientos, mis emociones, sea Cristo encarnado, a través del Espíritu Santo. Con esto entonces terminamos y nos vemos
en la siguiente ocasión con otra interesante clave para alcanzar nuestras metas. Dios les bendiga.